Venimos ante ti, en el nombre de tu Hijo. Te adoramos por tu misericordia, tu bondad. Te damos gracias por los años que han pasado, por tu fidelidad inquebrantable. No hay Dios como tú en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay persona entre los hombres que pueda compararse contigo, oh Dios. Estamos reunidos aquí esta noche en el nombre de tu Hijo. Sabemos, Señor, que cada pensamiento nuestro sobre Él es demasiado pequeño. No hay palabras que puedan ser entendidas o pronunciadas que hagan justicia a lo que tú eres, a lo que tu Hijo es y a lo que has hecho por medio de Él. Oro, Señor, que por tu Espíritu hables lo que no puede ser hablado, que hagas claro en los corazones de todos nosotros cuán precioso es Cristo para ti y cuán precioso debe ser para nosotros. Calienta nuestros corazones, Señor, instruye nuestras mentes, cámbianos. Señor, la vida es tan efímera, solo una visión de tu Hijo puede evitar que desperdiciemos nuestros días. Solo una comprensión adecuada de su Evangelio puede salvarnos de la condenación. Solo el poder de tu Espíritu puede capacitarnos para proclamarlo. Padre, por favor, ayúdanos esta noche. Ayúdanos. Y si hay alguien aquí esta noche, Señor, que no te conoce, que quizá esté confundido, amargado, enojado o rebelándose consciente o inconscientemente, cualquiera que sea su caso, Señor, cualquiera que sea su causa, oro para que le muestres el Evangelio, para que sea sanado. Padre, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Siempre que voy a algún lugar por primera vez, hago una cosa, y eso es enseñar el Evangelio. Algunos de ustedes quizás hayan venido aquí esta noche porque vieron algo en YouTube, algo impactante o extravagante, o un hombre que dirá cosas que otros hombres no dirán. Nada de eso vale la pena. Lo único que importa es el Señor Jesucristo, una comprensión clara de quién es Él y la obediencia en su nombre. Si estás aquí esta noche porque piensas que algo sucederá porque yo estoy aquí, te puedo asegurar que ciertamente no sucederá, porque Dios no tolera la idolatría de ninguna forma en su iglesia. Solo hay un héroe en esta historia, y es Jesucristo. El resto de nosotros somos pecadores necesitados, y lo mejor de nosotros no sería más que leña para el infierno, si no fuera por la sangre de Jesucristo, y ninguno de nosotros le ha servido como debiera. Sin embargo, no caminamos en condenación ni con una conciencia sucia, porque su sangre fue derramada por nosotros en el Calvario. Los hombres son solo hombres, y si Dios habla a través de ellos, es solo una prueba de que aún puede hablar a través de rocas y burros. Y eso es todo. Esta noche no voy a gritar, no voy a criticar a nadie, no voy a señalar a un falso maestro si es eso lo que esperabas. Voy a predicar acerca de mi amado. ¿Sabes? A veces la gente ha ido a internet y han dicho, ¿sabes? Parece que siempre predicas lo mismo. Yo digo, sí, siempre predico lo mismo. Y nunca me canso de ello, nunca. Y aunque escribo libros, trabajo en proyectos y publicaciones para diferentes editoriales, y hago todo tipo de cosas, y tengo que pasar una gran cantidad de tiempo en mi estudio cada día, horas y horas y horas. Hay una cosa que hago casi todos los días de mi vida. Y eso es pasar unas pocas horas durante los últimos 25 años haciendo nada más que estudiar el Evangelio. Ahora, podrías pensar, ¿sabes el Evangelio? Parece que en América del Norte somos capaces de condensarlo todo en un pequeño folleto. He escuchado a personas decir, ¿cuál es el gran problema con el Evangelio? Quiero decir, entendí el Evangelio cuando fui convertido. Ahora, no deberíamos pasar a cosas más grandes. No hay cosas más grandes. Y no entiendes el Evangelio, ni yo tampoco, ni Gabriel ni ningún otro arcángel en el cielo. El único que puede comprender plenamente el Evangelio de Jesucristo es Dios, porque es tan profundo, es tan infinito en sabiduría y gloria. A menudo les digo a los estudiantes que discuten sobre la segunda venida. Entenderás todo sobre la segunda venida el día que suceda, pero pasarás una eternidad en el cielo, 10,000 eternidades, y aún no habrás comprendido en su totalidad la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo.
Y no es que tengas que descubrir algo nuevo cada día. Como dijo el escritor del himno, esa vieja historia, nunca se pone vieja, nunca se hace vieja para el creyente. Jesús derramó su sangre por mí. ¿Quieres crecer en santificación? ¿Quieres crecer en piedad? Este es el misterio de la piedad. Este es el gran misterio que conduce a toda piedad. Sabes, déjame decirte esto, amo la ley de Dios. Creo que toda la Biblia está inspirada. Creo que el polvo del libro es oro, pero nada promueve la santificación y el crecimiento en el amor por Dios, el amor por Cristo y el deseo de santidad, al menos para mí, como pasar 3 o 4 horas simplemente estudiando Getsemaní, o el Calvario, o esas pocas horas de tinieblas absolutas. Quiero tanto que crezcas en Cristo como yo quiero crecer en Cristo, y sé que eres como yo en muchos sentidos. Lamentas el hecho de que has estado tantos años en la fe y no has crecido tanto como pensabas que crecerías al principio. Puedo decirte esto. La mejor manera de motivar al creyente genuino a una mayor piedad y a una mayor pasión por Dios es conocer más sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo y el valor de ese Hijo. Entonces, sabes, esta es mi primera vez en esta área de Canadá. Es muy hermosa. Ahora que estoy trabajando con algunos hermanos que me siento privilegiado de conocer, no supongo que a menos que Dios me lleve a casa, esta será mi última vez aquí. Y así, planeo comenzar hoy lo que podría ser una vida, al menos lo que me queda, de volver a esta área para construir sobre lo que voy a enseñar hoy. Eso es la cruz. Mañana en la noche la cruz, y la próxima noche la cruz, y cuando vuelva la próxima vez, la cruz. Y tal vez dentro de unos 35 años, lleguemos a temas como la familia y cosas por el estilo. Pero te garantizo esto. Si entiendes la cruz, serás un mejor esposo y una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo y una mejor hija. Si entiendes la cruz, serás transformado. Mucha gente me escucha en YouTube y piensa que soy el hombre más severo que haya caminado sobre la tierra, y puede que eso sea cierto. Pero cuando vienen a mi iglesia, a veces, un grupo vino a mi iglesia una vez, es la iglesia a la que asisto, y los ancianos me habían pedido predicar. Y después de que terminé de predicar, vinieron por varias semanas y estaba predicando varios miércoles. Se acercaron a una de las personas de nuestra iglesia y dijeron, ¿el hermano Washer ha comprometido su mensaje? Y el anciano respondió, ¿por qué? Ellos dijeron, hemos estado aquí por varias semanas escuchándolo predicar y todo lo que ha predicado es sobre el amor de Dios. El pastor dijo, sí, el amor de Dios. Eso es principalmente lo que Pablo predica. Es solo que alguien más pone todos esos sermones severos en YouTube. Mi punto es este. Si eres una persona de iglesia no convertida, y con el número de personas que están aquí esta noche, probablemente algunos de ustedes lo sean. Están en la iglesia, quizás hayan estado en la iglesia durante 20 años, pero no están convertidos. Todo es tradición. Todo es mecánico para ustedes. No hay pasión por Cristo. Entonces, cuanto más enseño sobre Cristo, más me ignorarán o más enojados se pondrán. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo a las personas que solo tienen religión. Pero si Dios ha regenerado tu corazón y te ha hecho espiritualmente vivo, y el Espíritu de Dios habita en ti, entonces cuanto más escuches acerca de Cristo, más serás transformado, y más querrás saber acerca de Cristo. Así que esta noche quiero empezar con algunos fundamentos para entender el Evangelio. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 34. Vamos a avanzar a través de varios pasajes hasta llegar al Nuevo Testamento, porque quiero mostrarte la razón del Evangelio, la razón por la que el Evangelio es absolutamente necesario. Y también cuando aprendas esto, o si ya lo sabes y esto se reafirma en tu mente y corazón, quiero que pienses en esto. Esto es lo que el mundo no entiende, y esto es lo que debes explicar al mundo. Miren, algunos de ustedes que son de mi edad y tal vez incluso más jóvenes, yo tengo 55 años.
y ustedes, de 55 en adelante, nacieron en un tiempo cuando incluso en los años 80 podías compartir el Evangelio y la gente te entendía hasta cierto punto, porque había ciertos remanentes de ideas del evangelismo en la mente secular. Ellos entendían algunas cosas acerca de Dios y el pecado, pero eso no es el caso hoy en día, y ustedes lo saben muy bien cada vez que intentan compartir el Evangelio, especialmente en un campus universitario. He descubierto que no puedo simplemente decir, el hombre es un pecador. Eso no importa, o incluso empezar a hablar de ciertas cosas que todos solían saber acerca de Dios. La gente ya no las sabe. Así que necesitas explicar por qué hay un evangelio, por qué es necesario un evangelio, y eso es lo que vamos a mirar. Miren Éxodo 34. En este pasaje tenemos una de las mayores autorrevelaciones de Dios en toda la Biblia. Este pasaje de Éxodo 34 a veces se pasa por alto. Isaías 6 se le da más prominencia. Isaías 6 es un pasaje increíble, pero este también es una gran revelación de Dios. Miren el versículo 5. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, es decir, con Moisés, mientras él invocaba el nombre del Señor. Entonces el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahora bien, si yo leyera eso incluso en un programa secular de televisión, probablemente recibiría aplausos porque estoy diciendo todo tipo de cosas que incluso las personas seculares piensan que creen acerca de Dios. Dios desciende, ¿y qué le dice a Moisés? Le dice muchas buenas noticias. Esto puede ser una buena noticia para absolutamente cualquiera. Dice esto, el Señor Dios compasivo. Ahora, antes de llegar a compasivo, mira la repetición aquí. El Señor Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Quiero decir, ¿por qué está haciendo esto? Primero debes entender que la Biblia no abre la puerta para ningún Dios aparte del Dios de las Escrituras. Y ese es el Dios de Yahvé, el Dios de la Biblia. Quiero que mires esto por un momento. Esto es lo que vas a ver en el evangelicalismo en los próximos 15 años. Vas a ver a una gran cantidad de personas, incluso consideradas evangélicas conservadoras, que van a tambalearse en esto, porque el gran crimen en las próximas décadas será este. No será decir que Jesucristo es un Salvador o que el Dios de la Biblia es un Dios. El gran crimen contra la humanidad que algunos de ustedes cometerán será este: decir no que Jesús es un Salvador o que Dios es un Dios, sino que Jesús es el Salvador y Dios es el Dios. Eso es lo primero que debes entender. Dios establece su deidad desde el principio. Y si alguien no se somete a eso, si no se aferra a esta gran verdad de que Dios y solo Dios es Dios, entonces no tienes evangelio, no tienes nada. Así que no pienses que más adelante en tu vida, especialmente algunos de ustedes jóvenes, podrán aferrarse a una parte de su cristianismo y al mismo tiempo ser amigos del mundo. Porque estas primeras proclamaciones, el Señor Dios, serán suficientes para enviarte a la cárcel. Pero si comprometes esto, no hay evangelio. La Biblia enseña que no hay muchos dioses. No es el mismo Dios con muchos nombres diferentes. Hay un solo Dios. Él es el Dios de los hebreos, Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Moisés, Él es el Dios de David, Él es el Dios de los profetas. Él es el Dios que se revela de manera suprema, única y exclusiva en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿quién es este Dios? ¿Quién es Él? Aquí dice que Él es compasivo y clemente. Viene del latín con y passio, sufrimiento. Sufre con. Es un Dios que se preocupa por los débiles. Es un Dios que tiene compasión. Es un Dios compasivo. Es clemente. Algunas personas han definido la misericordia y la gracia de esta manera. La misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces, y la gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Y eso es lo que Él es. Y no solo para su pueblo, en todo el mundo, en cualquier lugar que mires, vemos que Dios es compasivo y clemente.
Podrías decir, hermano Paul, ¿cómo puedes ver eso? ¿Es ciego? ¿Estás ciego? ¿No ves todo el mal en el mundo? Las guerras, las tormentas, los cambios climáticos, todas las cosas que están sucediendo, el abuso, la muerte, el crimen, el asesinato y todo lo demás. ¿Cómo puedes decir que Dios es compasivo porque Dios no ha asesinado a nadie? Todo el crimen, toda la muerte, todo el mal que ves en este mundo proviene de una sola fuente. Tu corazón, tu corazón. Sí, hay suficiente maldad en el mundo que, si en un solo momento el mundo fuera purificado nuevamente, la inmoralidad abundaría solo con el mal que sale de tu corazón. Dios es compasivo. Piénsalo, Adán y Eva pecaron y el mundo entero fue puesto bajo juicio. Y aún así, en ese juicio, todavía hubo gracia. Ahora multiplica el pecado de Adán y Eva una y otra vez, 1.000 millones, billones, incontables billones de crímenes contra Dios. La pregunta no es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La pregunta es, ¿por qué pasa algo bueno en absoluto? Veo personas hoy en día, especialmente cuando estoy en un campus universitario, que dicen, ¿cómo puedes decir que Dios es compasivo? Mira todo lo que está pasando. Te das cuenta de que todos hemos pecado, y debido a ese pecado, no debería haber nada en este mundo más que tristeza, oscuridad, dolor y miseria. El hecho de que todavía haya gozo, de que el pasto siga siendo verde, de que los padres aún tengan bebés, de que aún haya regocijo en el matrimonio, de que todas estas cosas maravillosas sucedan es una obra de la compasión de Dios. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso, y Él demuestra esa misericordia todos los días. Así que Dios dice a Moisés aquí, el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira. Desde 1961-62, en los Estados Unidos de América, hemos matado a más de 60 millones de bebés. Los hemos masacrado en el vientre. No sé cuántos ha matado Canadá o Europa. ¿No es suficiente para que Dios ya haya destruido el mundo innumerables veces, como en el diluvio de Noé? ¿No es eso suficiente para que Dios castigue a cada ser humano en el planeta por los crímenes que hemos cometido contra sus propias criaturas? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Mira lo que dice además, grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Este tipo de Dios. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahora, ¿por qué acumula esos tres términos juntos? Es muy importante entender esto. En la mentalidad hebrea tenemos lo que se llama paralelismo hebreo. Cuando un judío quiere enfatizar algo en la literatura antigua, no lo escribe en negritas. ¿Qué hace? Lo repite. Lo dice una y otra vez. Y aquí vemos esto. Dios perdona todo tipo y clase de pecado. Ese es el Dios de la Biblia. Hasta ahora, la revelación de Dios a Moisés es muy clara, muy hermosa. Es una buena noticia. Tenemos un Dios sobre este mundo que es lento para la ira, que es grande en misericordia y verdad, que es compasivo y clemente y misericordioso. Tan misericordioso que perdona todo tipo y clase de pecado. Pero ahora sigamos con la siguiente sección. En el versículo 7 dice, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Aquí tenemos el Evangelio. Justo aquí, ahora entiendes por qué Cristo tuvo que morir en un madero. Mira el texto, mira lo que dice. Por un lado, Dios perdona todo tipo y clase de pecado. Por otro lado, dice que Dios castigará todo tipo y clase de pecado. Ahora, la gran pregunta en la Biblia es, ¿cómo puede Dios hacer ambas cosas? Y de eso trata toda la Biblia. De eso trata toda la Escritura. A lo largo de la Escritura vemos este problema desde la caída de Adán hasta la misma crucifixión de Cristo. Una gran pregunta se encuentra en la Biblia. Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar el pecado? Si Dios perdona todo tipo y clase de pecado y luego dice que castigará todo tipo y clase de pecado, ¿cómo pueden ser ambas cosas?
Y la respuesta se encuentra en Jesucristo. El gran problema en este mundo no es solo que el hombre es un pecador. El gran problema en este mundo es que Dios es santo. Y si Dios es santo y se separa del pecado, y si Dios es justo y siempre castigará al pecador, entonces, ¿cómo perdona Dios al pecador y lo restaura a la comunión? ¿Cómo pueden ser ambas cosas? Esa es la gran pregunta en todas las Escrituras. Él perdona todo tipo y clase de pecado. Él castigará todo tipo y clase de pecado. ¿Cómo hace eso? Hace 2000 años, Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Él tiene el mérito y el valor infinito de Dios. Vivió en este planeta cerca de 30 años. Vivió una vida absolutamente perfecta, y en el Calvario tomó el pecado de su pueblo sobre sí mismo, y cada gota de ira, cada gota de castigo que debía haber sido derramada sobre el pueblo de Dios, fue derramada sobre la cabeza de Jesucristo. Así dice Isaías: le agradó al Señor quebrantarlo. ¿Cómo puede Dios perdonar todo tipo y clase de pecado entre su pueblo? Porque Él castigó cada uno de esos pecados en su Hijo Jesucristo, en el Calvario. Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar el pecado? Dios puede ser justo y perdonar el pecado porque castigó ese pecado cuando aplastó a su Hijo bajo toda la fuerza de la ira que debía a su pueblo. Por eso, cuando Jesucristo estaba en el madero, justo antes de morir, dijo: consumado es. ¿Qué significa? Está pagado. Dios no puede simplemente perdonar el pecado. El pecado debe ser expiado. La justicia de Dios debe ser derramada, y fue derramada ese día en ese árbol, y cuando Cristo hubo sufrido según el decreto de Dios, la medida exacta que Dios decretó, se terminó. Dios ahora puede ser justo y decir que ha castigado todo tipo y clase de pecado, y puede decirlo con justicia porque castigó todo tipo y clase de pecado, no sobre ti, sino sobre su Hijo Jesucristo, quien ocupó tu lugar. Hace muchos años hubo un joven que fue convertido, alguien a quien conozco muy bien. Era un chico bastante popular en el campus. Nunca olvidaré a ese joven. Era, digamos, el grande del campus. Un día, alguien le habló del Evangelio de Jesucristo y fue convertido de manera poderosa y misericordiosa. Al día siguiente, alguien le dio una Biblia y comenzó a leerla. Unos días después, para horror de sus amigos, lo encontraron en medio del campus. Había reunido un montón de folletos que un predicador le había dado y estaba de pie en el campus, repartiendo folletos y predicando sobre Jesús. Una transformación total. Sus amigos lo agarraron, lo llevaron aparte y le dijeron: ¿qué estás haciendo? La gente se está riendo de ti, las chicas se están burlando de ti, todos piensan que has perdido la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Y el joven respondió: Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, Él pagó por mi pecado. Ellos dijeron: bueno, sí, todo el mundo sabe esas cosas. Eso es lo que, ya sabes, sí, Jesús murió por los pecados. Y el joven dijo: bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer? Si Él murió por mí, debo vivir para Él. Aunque no había sido instruido en teología, aunque no conocía los idiomas originales del texto, ¿qué había sucedido? El Espíritu de Dios le había revelado una verdad simple. Él era culpable. Debía morir. Pero Jesús murió en su lugar, y nunca volvió a ser el mismo. Lo conozco, puedo testificar, ha sido el mismo desde entonces, solo creciendo más fuerte. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has considerado este hecho, que eres realmente tan pecador como para languidecer bajo el juicio de Dios por toda la eternidad? ¿Alguna vez has comprendido eso en tu mente? ¿Alguna vez te has apartado por un momento de la televisión, de todo el ruido de nuestra cultura, y simplemente te has mirado al espejo en tu corazón, y te has dado cuenta de lo que eres? Y luego, ¿alguna vez has comprendido el hecho de que el precioso y santo Hijo de Dios murió por ti? Bueno, puedo decirte que si lo has comprendido hasta cierto punto, puedo decirte cómo lo sabrás. ¿Has cambiado? ¿Algo ha cambiado? ¿Han cambiado las afecciones de tu corazón? ¿O sigues siendo el mismo?
Conocí el testimonio de un joven que fue convertido de esta manera. No sabe exactamente cómo llegó a su apartamento una noche. Todavía es un misterio para él. Pero se despertó alrededor de las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Sentía el frío del linóleo en su rostro, acostado en el suelo, pegajoso, sucio. Se levantó del suelo en un estado de embriaguez, fue hacia lo que pensó que era el lavabo del baño, encendió la luz y descubrió que había dormido toda la noche en su propio vómito. Y luego recordó algo que alguien le había dicho. Jesús murió por los pecadores. Nunca volvió a ser el mismo. Puedes leer este pasaje y decir, oh, esto es maravilloso, Él perdona todo tipo y clase de pecado. Y luego lees, y Él castiga todo tipo y clase de pecado. Si el Espíritu de Dios realmente está moviéndose en tu corazón, dirás, espera un momento. Si Él castiga todo tipo y clase de pecado, debe castigar el mío. Y si Él debe castigarme al grado que merezco, entonces no hay esperanza para mí. Y te quedarás en desesperación, o el Espíritu de Dios te llevará a mirar el Evangelio, y al mirar el Evangelio encontrarás libertad. Y no solo encontrarás libertad, encontrarás vida. Y en esa vida caminarás, vivirás y crecerás. ¿Te estoy describiendo a ti? ¿O solo tienes algo de religión? ¿O simplemente eres una buena persona, algo así? No quiero saber si eres fiel a una iglesia. Quiero saber si lo amas por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por ti. Dios perdona todo tipo y clase de pecado. Dios castiga todo pecado. Pero para aquellos que confían en su Hijo, los pecados que han cometido ya han sido castigados, y para ellos ya no queda ninguna ira. Vamos a seguir. Quiero que miremos un momento el libro de Proverbios. Mira el capítulo 17, versículo 15. Aquí hay otro de esos versículos que es algo similar a lo que vimos en Éxodo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Ahora mira eso, mira lo que dice. El que justifica al impío es abominación al Señor. Dios está diciendo en su santa palabra, y su palabra no puede ser quebrantada, que cualquiera justifique a una persona malvada, y eso significa declarar a una persona malvada como justa. Esa persona es una abominación para Dios. Es una abominación. Y esa palabra en hebreo es de lo peor que puede ser. Ahora aquí está el problema. Dios dice que cualquiera que justifique al impío es una abominación para él. Y sin embargo el Nuevo Testamento nos dice que Dios justifica al impío. Dios justifica a los pecadores. ¿Cómo puede Dios hacer ambas cosas? Solo en la persona de Jesucristo. El momento en que creíste, si creíste de manera salvadora en Jesucristo, el momento en que creíste, Dios legalmente te declaró justo ante Él. Y desde ese momento, Él te trata como justo ante Él. Pero el hecho es que sigues siendo un pecador. Eres un pecador desde tu nacimiento, y aún después de tu conversión sigues pecando. ¿Cómo puede Dios justificarnos y no ser una abominación si todo aquel que justifica al impío es una abominación para Dios? Una vez más, la respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo. En el Calvario tu pecado fue imputado a Él. Cuando hablamos de justificación, muchas veces las personas solo cuentan la mitad de la historia. Dicen esto: en el momento en que creíste en Jesús, Dios te declaró legalmente justo ante Él. Y eso es verdad, eso es cierto, pero esa es solo la mitad de la historia. La justificación es esto. En el momento en que creíste de manera salvadora en Jesucristo, Dios te declaró legalmente justo ante Él, y desde ese momento comenzó a tratarte como alguien legalmente justo ante Él. Nunca más te verá como un enemigo. Nunca derramará ni una gota de ira sobre ti. Incluso cuando Dios te disciplina como un padre amoroso y su disposición de amor no cambia. Entonces, en el momento en que creíste en Jesús, Dios te declaró legalmente justo ante Él para siempre, y comenzó a tratarte como perfectamente justo ante Él. ¿Cómo puede hacer eso? Porque en la cruz tu pecado fue imputado a su Hijo. Dios lo declaró legalmente culpable y lo trató como culpable. ¿Nunca has oído, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Nunca has leído Isaías 53? ¿Y quiso el Señor quebrantarlo? Tú y yo, por causa de nuestros pecados, deberíamos estar separados de Dios por toda la eternidad. Pero para salvarnos de esa separación, Dios se hizo hombre, cargó con nuestro pecado y fue separado en nuestro lugar. Tú y yo deberíamos sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Para salvarnos de esa ira, Dios no podía simplemente decir, no te castigaré más. Entonces Él ya no sería justo. No. Dios trató con tu pecado. ¿Qué hizo? Tu pecado fue puesto sobre Cristo, y toda la ira de Dios que debía caer sobre ti y sobre mí cayó sobre Él hasta que el pago fue completo. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que llegas a casa esta noche y encuentras a tu familia asesinada en el suelo, y encuentras al asesino parado sobre tu último hijo, exprimiendo la última gota de vida de su cuerpo. Contienes tu sentido de venganza, pero corres a través del suelo. Derribas al asesino, lo atas y llamas a la policía. La policía lo lleva a la cárcel y, después de un tiempo, es llevado ante el juez. Todas las personas de la ciudad conocen el devastador asesinato, el atroz crimen que se cometió, y están en la sala del tribunal. El asesino de toda tu familia está de pie allí, con sangre en las manos, y el juez dice, «Soy compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Perdono todo tipo y clase de crímenes, por lo tanto te perdono, eres libre». ¿Qué dirías? ¿Dirías que se ha hecho justicia? ¿Estarías satisfecho con el veredicto? No. Dirías que el juez en ese tribunal es mucho más criminal que el hombre que asesinó a tu familia. Empezarías a escribir a políticos, gobernadores y primeros ministros o a cualquier líder político de tu ciudad, exigiendo que destituyeran a ese juez. ¿Por qué? Porque un juez debe hacer justicia. El Dios de toda la tierra no debe hacer justicia. ¿Acaso no has cometido crímenes? ¿No es cierto que la paga del pecado es la muerte eterna? Y has cometido más pecados de los que podrías contar con una calculadora. Tus pecados se acumulan sobre tu cabeza, te estás ahogando en ellos y todos claman por tu condenación. La creación misma se une y clama exigiendo justicia, demandando que seas llevado a juicio. Si Dios es justo, no puede simplemente perdonarte, debe hacer justicia, y hay dos maneras de hacerlo. La justicia puede ser derramada sobre ti, o puedes recibir misericordia porque la justicia que merecías fue derramada sobre su Hijo. Miremos un momento al libro de Miqueas, uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Miqueas capítulo 7 versículo 18. Escucha lo que dice Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Una vez más, comienza como Éxodo, diciéndonos todas estas cosas maravillosas sobre el amor de Dios. Pero, ¿no es Dios justo? ¿Puede Dios simplemente apartar su rostro del pecado? ¿Puede Dios pasar por alto el pecado, cubrirlo, esconderlo debajo de una alfombra? ¿Puede Dios simplemente decir, no voy a tratar con él? No, Él es santo y Él es justo. Entonces, ¿qué dicen los versículos 18 y 19? Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántos himnos han escrito sobre este texto, Miqueas 7? Mira lo que dice. Él pisoteará nuestras iniquidades bajo sus pies. No puedo decirte cuántos himnos he escuchado desde los años 80 sobre Dios pisoteando nuestros pecados, y son hermosos himnos. Luego continúa. Echará todos nuestros pecados al fondo del mar. Se han escrito innumerables himnos sobre eso, y con razón, porque es hermoso. Es hermoso saber que Dios ha tomado todos mis pecados y los ha pisoteado. Es hermoso saber que Dios ha tomado todos mis pecados y los ha arrojado lejos de mí al mar. El problema es que no entendemos este texto desde una perspectiva cristológica. Dios no tomó tus pecados, los arrojó al suelo impersonal, y los pisoteó. Dios no tomó tus pecados, los enrolló en una bola y los lanzó al mar para verlos caer hasta el fondo.
Eso no es lo que enseña este texto. Dios tomó tus pecados, los puso sobre su Hijo y aplastó a su Hijo bajo sus pies, bajo la ira de Dios. Dios tomó tu pecado y mi pecado, lo colocó sobre su Hijo y arrojó a su Hijo al mar de la ira del Dios Todopoderoso. Eso cambia bastante las cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que tenía que suceder. ¿Recuerdas cuando los discípulos cruzaron el mar? Básicamente estos discípulos, que sabían que Jesús era un carpintero, tenían una actitud algo así. Ahora Jesús, ¿quieres cruzar el mar? Te vamos a ayudar, no te preocupes. Tú eres carpintero, nosotros somos pescadores, conocemos este mar como la palma de nuestra mano, tenemos todo bajo control. Tú solo ve a la proa y duerme. Jesús se va a la proa, se duerme, y entonces viene una gran tormenta que los aterra. Él sale y rescata a todos, diciéndole al mar que se calme. Y tú piensas, oh, qué historia tan maravillosa. Es una historia maravillosa, y demuestra su deidad y su poder sobre la creación. Pero tienes que verla en el contexto de la redención. ¿Recuerdas el libro de Jonás? ¿Dónde estaba Jonás cuando vino la tormenta? En la proa del barco, dormido. ¿Dónde estaba Jesús cuando vino la tormenta? En la proa del barco, dormido. ¿Qué dijo Jesús acerca de Jonás? O más bien, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Aquí hay uno mayor que Jonás. Mira, Jonás era conocido en la historia hebrea como un profeta desobediente. Entonces, se sube a un barco huyendo de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y Dios envía una tormenta contra él. Ahora, antes de subirse a ese barco, ¿qué decían los fariseos sobre Jesús? ¿Qué está pasando aquí? Un falso profeta, como mucho, un profeta desobediente. ¿No crees que eso resonaba en los oídos de los discípulos? Todos los líderes religiosos decían que este hombre era falso. Suben a un barco. Jonás subió a un barco. Jesús dice, vayan al otro lado. Jonás va al otro lado. Jesús está durmiendo en la proa. Jonás estaba dormido en la proa, y una gran tormenta se levanta. Esos discípulos probablemente estaban pensando, oh no, tal vez los fariseos tienen razón. Este es como Jonás. ¿Qué vamos a hacer? Jonás dice, échenme al agua. ¿A qué agua? ¿Era peligrosa porque era agua? No. Era agua peligrosa porque estaba agitada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y qué representaba? La ira del Dios Todopoderoso. Cristo, sin embargo, sale del barco. Dice, échenme al agua. Absolutamente no, él no ha pecado. ¿Qué dice? Cálmense. Y el mar se calmó. Tú dices, bueno, ¿cuál es el paralelo? El Calvario, donde Cristo tomó voluntariamente el lugar del pecador y se arrojó a la ira del Dios Todopoderoso. Debes entender algo sobre el juicio y algo sobre el pecado que a menudo se pasa por alto. Las personas siempre le dicen a la gente, tu gran problema es el pecado. Eso no es necesariamente cierto. Tu gran problema es Dios. Ahora, ¿por qué es eso un gran problema? El pecado no sería un problema si Dios fuera diferente de lo que es. Déjame explicártelo. Supongamos que hay un mafioso en Sicilia. Lo han atrapado cometiendo un crimen terrible. Lo atrapan los policías, pero los policías piensan que es algo extraño, porque él sonríe. Lo ponen en la cárcel y sigue sonriendo. No le molesta en lo más mínimo estar en la cárcel. El día en que lo llevan al tribunal, antes de entrar en la sala del tribunal, está contando chistes, riendo, no le importa. ¿Por qué? Porque conoce al juez, y sabe que el juez es como él. El juez es corrupto, igual que él. Así que cuando entra en la sala del tribunal, su crimen, su pecado, no es un problema. ¿Por qué? Porque el juez es igual de corrupto que él. Pero imagina el terror de ese mafioso cuando entra en la sala del tribunal y se da cuenta de que han cambiado al juez, y ya no está mirando a un juez corrupto, vil y pecaminoso como él. Ahora está frente a un juez famoso por su justicia perfecta. Ese crimen no era un problema para ese mafioso hasta que lo llevó ante un juez justo. De la misma manera tienes que entender algo. Dios es verdaderamente amor. No puedes decirlo lo suficiente. No puedes decirlo con suficiente fuerza. No puedes decirlo tantas veces como deberías. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.
Puedo decir eso en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona, y tendré que disculparme porque no he dicho lo suficiente sobre ello. Dios es amor, pero Dios también es justo. He escuchado a evangelistas decir, en lugar de ser justo contigo, Dios fue amoroso. Bueno, si has estudiado lógica, eso significa que el amor de Dios es injusto. Pero el amor de Dios no es injusto. Dios es amor, pero también es justo, y no puede dejar de lado su justicia ni siquiera en nombre del amor. Debe castigar el pecado y debe castigar al pecador. Y si eliges enfrentarte a Dios por tu cuenta, serás castigado. Incluso mientras Dios te castiga, Él seguirá siendo amor, manifestándose en justicia. Pero el amor de Dios también se ha manifestado en misericordia, y Dios ha dado un sustituto, su Hijo Jesucristo. Cristo tomó tu lugar. He estado predicando durante 34 años y predico mucho. Tengo una familia, amo a mi familia. Lo más cercano que tengo a la idolatría es mi esposa y mis hijos. Y aunque tengo 55 años, tengo un bebé de 6 meses. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Amo a mi familia. Tengo que dejarlos todo el tiempo. Los dejé hoy. Los dejaré el próximo viernes para ir a Hong Kong, y luego la semana siguiente los dejaré para ir a Frankfurt y luego a París, y los extrañaré. Solo hay una razón que me lleva a hacer esto, mi sustituto. Eso es lo que quiero que entiendas. Todo lo que haces, no lo haces porque sea correcto. No lo haces porque de alguna manera te dará tu mejor vida ahora. No lo haces porque sea bueno. Ni siquiera lo haces por una buena reputación. Todo lo que haces, lo haces por este sustituto. Sin él, no tienes nada. Y eso lo convierte en todo. Haz lo que tengas que hacer, tanto tiempo como tengas que hacerlo. Sacrifica lo que tengas que sacrificar. Haz lo que Él te llama a hacer. ¿Por qué? Porque sin Él, no tienes nada delante de Dios. Nada. Nuestra religión es diferente de todas las otras religiones del mundo. Todas ellas siguen las enseñanzas de un maestro, viven a la luz de las enseñanzas de un maestro. Nosotros vivimos a la luz de la vida, muerte y resurrección de nuestro maestro. No nos salvamos a nosotros mismos, siguiéndolo. Somos salvos porque Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Eso es lo que Miqueas quiere decir aquí. Ahora, vamos a un último lugar. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, capítulo 4, un versículo que probablemente has leído en el libro de los Salmos innumerables veces y has celebrado en él, pero tal vez no te has dado cuenta de lo que estás leyendo. Mira lo que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no tomará en cuenta su pecado. Espera. ¿Dios cubre el pecado? ¿Cómo llamamos a un juez que cubre el pecado? En mi país decimos que barró el crimen bajo la alfombra, lo hizo desaparecer. Levantó la alfombra, lo barrió debajo, lo cubrió cuidadosamente y nadie sabe que está allí. Llamamos a ese juez un juez corrupto. Sin embargo, la Biblia nos tiene regocijándonos por el hecho de que Dios cubrió nuestro pecado. Sé que has leído eso muchas veces y has cantado canciones sobre ello diciendo, «Oh, esto es maravilloso», pero tal vez no te has dado cuenta de lo que tomó para que esto sucediera. ¿Cómo puede Dios cubrir el pecado? No puede darle la espalda al pecado, no puede ignorar el pecado. A lo largo de toda la Escritura, Él dice, «Debo castigar el pecado». ¿Por qué debe castigar el pecado? ¿Porque está obligado por alguna fuerza externa? Absolutamente no. Él debe castigar el pecado por lo que Él es. Él es santo y justo. Entonces, ¿cómo puede cubrir el pecado? Puede cubrir el pecado porque el pecado fue castigado. ¿Cómo? En su Hijo. En todos estos textos no hay respuesta hasta que llegas al Hijo, y la respuesta se encuentra en Él. La única manera en que Dios puede salvarte es porque Jesús murió en tu lugar. La única manera en que Dios puede salvarte de su propia ira es porque Dios se hizo hombre y sufrió esa ira en tu lugar. Y al sufrir esa ira, la extinguió, satisfizo la justicia, y ahora Dios puede declararte justo ante Él y tratarte como justo ante Él.
no porque sigas perfectamente alguna enseñanza, sino porque te has lanzado sobre el Hijo que murió. Te has lanzado sobre Él. En mi país, y sé que también en otros países, aunque no sé si en Canadá, cuando un gobernador o presidente deja el cargo, se le otorga con cierta restricción el poder de perdonar a personas que están en la cárcel. Ahora bien, no puede hacerlo en exceso, sin levantar sospechas, pero puede perdonar a quienes desee. Y muchas veces he escuchado a evangelistas decir, «Eso es lo que Dios hizo contigo». No, eso no es lo que Dios hizo contigo. Verás, muchas personas que son verdaderos criminales, que han cometido crímenes pero han sido perdonadas, viven el resto de sus vidas en miseria. Algunas incluso han cometido suicidio. Fueron perdonadas, fueron liberadas. ¿Por qué viven en miseria? ¿Por qué se suicidan? Por su conciencia. ¿Qué hay de malo con su conciencia? Son libres, pero el crimen nunca fue pagado. Son libres, pero el crimen los devora y devora, porque nunca lo pagaron. Habría sido mejor que se quedaran en prisión y cumplieran los 20 años completos, porque al menos cuando salieran, la sociedad diría, «Has pagado tu deuda», y su conciencia estaría limpia. Eso no es el cristianismo. Tú como cristiano has sido perdonado aunque eras culpable, pero puedes tener una conciencia limpia. ¿Por qué? El crimen ya no está pendiente. El crimen fue pagado. Fue pagado. Ya no está en los libros. Sin crímenes pendientes, sin culpa, libertad perfecta. Declarado justo por Dios, y Dios es justo al declararte justo. ¿Por qué? Porque Él mismo pagó tus crímenes. Dios en su justicia nos declara culpables. Culpables y objetos de su ira. Dios, en su amor, se hace hombre, vive una vida perfecta, toma tu pecado y mi pecado sobre sí mismo, y al sufrir la ira que merecemos, satisface plenamente las demandas de justicia. Ahora Dios puede hacer lo que Pablo describe en Romanos 3:26, Dios puede ser justo, y el que justifica a los impíos porque Él mismo pagó por sus crímenes. De eso se trata el Evangelio. Muchas veces cuando comparto el Evangelio, ya sea en un avión, en un campus universitario, con un camionero, un obrero, un doctor, no importa, comienzo con esto. ¿Quieres saber cuál es el mayor problema de la Biblia? ¿Quieres saber de qué trata toda la Biblia? Quiero decir, desde Génesis hasta el final. ¿Quieres que lo resuma? Y ellos dicen, sí, si puedes hacerlo rápido, está bien, se trata de esto. Si Dios es justo, no puede perdonarte. Inmediatamente empiezan a reflexionar. ¿Qué quieres decir con que Dios no puede perdonarme? ¿Acaso no es Dios amor? Sí, lo es. Pero también es justo. Eres un criminal. Si te perdona, no es justo. De eso trata la Biblia. Ese es el argumento de Pablo en Romanos 3. ¿Cómo puede Dios ser justo y el que justifica a los hombres malvados? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por los hombres malvados y cuando dijo, «consumado es», pagó el precio en su totalidad. Ahora, ¿qué deben hacer los hombres para ser salvos? Sé cómo es la predicación moderna. Sé que si yo fuera un predicador moderno, y no lo soy, lo que haría ahora sería llamar a los músicos, hacer que bajaras la cabeza y cerraras los ojos, y tal vez incluso hacer que repitas una oración después de mí. Y si oras esa oración y eres realmente sincero, entonces yo, de manera autoritaria, declararía que estás salvo. Yo te declararía salvo, y luego iría a mis siguientes reuniones y presumiría de cuántas personas se salvaron en esta ciudad. Pero luego, la mayoría de esas personas que se salvaron nunca aparecerán en la iglesia. ¿No es eso lo que sucede? Y luego los llaman cristianos carnales, y viven toda su vida en pecado, embriaguez, inmoralidad y todo lo demás. Pero el predicador que los declaró salvos ese día en la iglesia, 20 años después también los declarará en el cielo. Y al hacer eso, continuará con una de las mayores falsas enseñanzas que han salido de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se salvan los hombres? Bueno, creo que deberíamos seguir a Jesús en este caso. ¿No crees? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Porque, hermano Paul, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí,
pero con arrepentimiento y fe, porque también dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa realmente el arrepentimiento? Quiero decir, la Biblia es clara. Marcos capítulo 1. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y no pienses que eso fue para alguna dispensación diferente, porque Pablo, predicando en Hechos, dijo, Dios está llamando ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan. Él dijo, os enseñé el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo. Esa fue la predicación de Pablo, pero ahora solo les decimos que repitan una oración. Una vez escuché a un evangelista hacer esto, honestamente lo escuché. Le dijo a un hombre, ¿quieres ir al cielo? El hombre dijo, sí. Entonces el evangelista le dijo, bueno, ora y pídele a Jesucristo que te salve. Y el hombre respondió en voz alta. El evangelista le dijo, sí. El hombre respondió, bueno, realmente no sé cómo, no me siento cómodo orando. El evangelista dijo, bueno, te diré lo que haremos. Yo oraré, y tú repites después de mí. El hombre dijo, bueno, hay gente alrededor, me siento incómodo. ¿Y sabes lo que finalmente dijo el evangelista? De acuerdo, esto es lo que haremos. Yo oraré, y si lo que dije es lo que quisiste decirle a Jesús, aprieta mi mano cuando termine. He aquí el poder de Dios en el evangelicalismo estadounidense. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. La salvación no es por obras, es un regalo de Dios. No puedes añadir nada, absolutamente nada para salvarte. Es totalmente por gracia. Jesús lo dejó bastante claro. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ambas cosas, el arrepentimiento y la fe, son obra del Espíritu de Dios en el corazón de una persona, algo que no puede ser manipulado ni creado por ningún evangelista. El evangelista solo puede predicar. Es el Espíritu de Dios quien debe hacer que tu corazón se arrepienta, hacer que tu corazón crea, despertar tu corazón, darle vida. Es lo que se llama nacer de nuevo. ¿Qué es el arrepentimiento? Significa cambiar la mente. Bueno, eso suena superficial, pero si usas tu mente no sonará superficial. Todos ustedes están sentados aquí muy tranquilos ahora mismo. Su pulso no se acelera. ¿Por qué? Porque no creen que este auditorio esté en llamas, y no lo está. Pero si pensaran que está en llamas, si su mente cambiara, ¿qué sucedería? Todo, absolutamente todo cambiaría. ¿Cambiarían sus emociones? Absolutamente, sus emociones cambiarían. ¿Cambiaría su voluntad? Cambiaría. ¿Cambiarían sus acciones reales? Sí, cambiarían. Ya no estarían sentados tranquilamente. Saltarían, correrían hacia la puerta, atropellarían a la gente, saltarían por una ventana, pero saldrían de aquí. La mente es el centro de control de todo lo que eres, tu voluntad, tus emociones, tus acciones. Para que la mente realmente cambie sobre algo, todo cambia. Déjame darte un ejemplo. El mayor ejemplo de arrepentimiento que conozco en la Biblia es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Salió de Jerusalén hacia Damasco. En su mente, creía que Jesucristo era el mayor falso profeta que jamás había caminado por el planeta. En su mente, creía que los cristianos eran enemigos del pueblo de Dios y de Dios mismo, y que debían ser encarcelados o asesinados. Eso pensaba con su mente, y por eso actuaba de esa manera. Fue a cazarlos. Estuvo presente en la lapidación de Esteban y estuvo de acuerdo con ella. Porque pensaba en su mente que Jesús era un falso profeta y que los cristianos eran enemigos de Dios. En el camino a Damasco, ¿qué le sucedió a Pablo? Su mente cambió. Fue algo cataclísmico, ¿verdad? Fue increíble. Frente a él está el Cristo resucitado, el mismo a quien había estado persiguiendo, blasfemando, odiando. Pablo se da cuenta de que estaba equivocado en todo. El tejido mismo de la realidad se desgarró en ese momento para el apóstol Pablo. Estaba equivocado en todo. ¿Lo ves? En su mente, todo lo que pensaba que era importante estaba equivocado. Creía que Jesús era un falso profeta, el mayor falso profeta, solo para descubrir que era el Mesías y el Hijo del Dios viviente.
Creía que los cristianos debían morir o, en el mejor de los casos, ser encarcelados, y descubre que se había convertido en el mayor perseguidor del pueblo de Dios. Estaba equivocado, totalmente equivocado. ¿Qué sucedió? Fue a Damasco creyendo en Jesucristo, proclamando a Jesucristo y entregando su vida por el pueblo de Dios. Se arrepintió. No fue una obra, fue un cambio de corazón, un cambio de mente. Así como la fe tiene obras o está muerta, también el arrepentimiento tiene frutos. Juan fue muy claro sobre eso. Den frutos dignos de arrepentimiento. No significa que te arrepientas y trabajes. Significa que si realmente te has arrepentido, tus emociones, tus acciones, tu voluntad, todo cambiará, tal como cambió en Pablo. Ahora pongamos esto en términos modernos. Un joven jugador de hockey ha vivido toda su vida levantando pesas, todo lo demás, hockey. Es un ídolo, es todo para él. Ahora tiene 18 años. Está en la universidad, haciéndolo todo. Parece que los profesionales están a su alcance. Vive, come, bebe y duerme hockey. Es todo para él. Un día, mientras se prepara para entrar al auditorio, al rink de hockey, hay un pequeño predicador adolescente repartiendo folletos en la puerta. Antes de que lo alejen, logra darle un folleto a esta joven estrella en ascenso. El chico lo guarda en su bolsa. Por la noche, aburrido en casa, un poco adolorido, saca el folleto y empieza a leerlo por curiosidad. Y el Espíritu de Dios comienza a moverse. ¿Qué sucede? Se da cuenta de que está equivocado en todo. Todo lo que pensaba que era importante es basura. ¿Y qué sucede? Cambia su mente y todo lo demás cambia. No necesariamente significa que deja de jugar hockey, aunque podría significar que deja de jugar hockey. Ahora está bajo una nueva dirección. Hay un nuevo Señor. Hay una verdadera razón para vivir. Una joven tiene 15 años, es hermosa, lo sabe. Todos lo saben. Es realmente preciosa. Se para frente al espejo todos los días, se mira en el espejo, piensa en ropa, lee revistas, piensa en chicos, en el baile de graduación en la escuela. Un día ve a una chica sentada en la cafetería, la que es algo así como el patito feo de la clase, y parece estar leyendo algo. Se acerca para burlarse de ella, pero de repente ve que es una Biblia. Se sienta y le dice, ¿qué estás haciendo? La chica, humilde y mansamente, le cuenta la historia del Evangelio. La joven se siente muy perturbada. Intenta reírse de ello, pero esa noche, mientras está con sus amigas, está bastante miserable. Bebe más de lo habitual, vuelve a casa, se mira en el espejo y no ve más que fealdad, pecado, vanidad, suciedad y podredumbre. Todo en su mente cambia. Comienza a vivir para Jesucristo. Un hombre de negocios ha vivido toda su vida. Todos en la ciudad lo conocen. Tiene los mejores autos, sus hijos van a las mejores escuelas, tienen la casa más grande, lo tienen todo, poseen los negocios, son respetados, son temidos. Un día, recoge un folleto del escritorio de uno de sus empleados. Está a punto de enfadarse por ese fanatismo que parece estar extendiéndose en su negocio, pero decide echarle un vistazo, solo para obtener información y poder enfrentarse al empleado. Y entonces se da cuenta de que es el mayor tonto que jamás haya vivido, que ha vendido su propia alma por unas pocas monedas. Se da cuenta de que está equivocado en todo, y todo cambia. Eso es el arrepentimiento. Pero no es solo darse cuenta de que estás equivocado, es lanzarte sobre Cristo. El cristiano está completamente y totalmente convencido de que solo tiene una esperanza de ir al cielo. Jesucristo murió por sus pecados. No puedo decirte cuántas personas en iglesias evangélicas, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias bautistas, iglesias independientes, iglesias bíblicas que he visitado me han dicho, y siento cierta cautela en mi espíritu, bueno, sí, soy cristiano, estoy creyendo en Jesús, lo estoy haciendo. Entonces les pregunto, ¿estás realmente seguro? Bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿De verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, estoy trabajando duro, y eventualmente te das cuenta de que no están confiando en Cristo en absoluto. Nunca han llegado realmente a entenderlo. Si yo muriera ahora mismo,
después de más de 30 años de predicación, después de haber sido misionero durante 10 años en la selva, después de todo lo que he pasado, si muriera ahora mismo, iría al cielo por una sola razón: Jesucristo derramó su sangre por los pecadores. Eso es todo, ni un ápice de justicia propia de la que jactarme. En mi mejor momento de vida, si Dios me juzgara en mi mejor milisegundo de vida, solo me enviaría al infierno. De hecho, si Dios tomara el mejor segundo de cada creyente que haya caminado sobre la tierra y juntara esos segundos en una sola persona y juzgara a esa persona en lugar del resto, aún así solo mereceríamos el infierno. ¿En qué estás confiando? Porque si estás confiando en un ápice de justicia propia, o en una buena obra, o en algo que hayas hecho, entonces todavía no estás confiando en Cristo. ¿Estás confiando solamente en Cristo? Hemos visto que Dios es justo, hemos visto que Dios es santo, y hemos visto que, aunque Dios es amor, no dejará de lado su santidad y su justicia. Hacerlo sería autodestructivo para Dios. Pero Él ha satisfecho su justicia en la muerte de su Hijo, y la única manera en que puedes acercarte a Dios es a través de lo que su Hijo ha hecho por ti en el Calvario. Él murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos, reina desde el cielo, ofrece salvación a todos. ¿Te das cuenta ahora de que estás equivocado en todo? ¿Y ves ahora que tu única esperanza es Cristo, Cristo, Cristo? No vamos a tener una canción, no porque no quiera ver a la gente salvarse, sino porque no quiero manipular a nadie. Vamos a tener una oración y nos vamos a despedir. Pero si hay alguien aquí esta noche y estás preocupado por tu alma, no voy a rezar una pequeña oración contigo aquí al frente, pero estaré dispuesto a quedarme contigo hasta las 6 de la mañana si es necesario para trabajar en esto contigo. No te trataré como un número, no te trataré superficialmente, no te haré rezar una pequeña oración, no haré una señal de la cruz sobre ti, no te daré una palmadita en la espalda y te diré: bienvenido a la familia de Dios. Pero te diré esto: te llevaré a la Escritura y te mostraré lo que es el arrepentimiento. Y luego el Espíritu de Dios te mostrará si te has arrepentido. Te llevaré a la Escritura y te mostraré lo que es la fe. Y el Espíritu de Dios te mostrará si tienes fe. Porque el Espíritu de Dios, usando la Escritura, es el único que tiene el derecho de decirte que estás salvo, no algún predicador. Tú deberías ser quien le diga al predicador que estás salvo, no el predicador quien te diga a ti, cuando el Espíritu de Dios está realmente obrando. Oremos. Padre, vengo ante ti esta noche y oro para que obres en el corazón de las personas, estas preciosas, preciosas personas. Oro para que los cristianos sean fortalecidos en su entendimiento del Evangelio. Oro para que si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, o que no está seguro de conocerte, o alguien que sabe que desea ser salvo pero aún está confundido, Padre, oro para que los atraigas a ti. Y danos a los ministros la fuerza para amarlos lo suficiente como para aconsejarlos largamente si es necesario. Señor, ayúdanos esta noche a tratar con tu pueblo, aquellos que aún son tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.